días. Adelante. Bueno, muy buenos días, profesora Yudeli, muy buenos días. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? A ver, ¿quiénes están en la sala? Acá veo Lady Magdalena, pero no creo que seas Lady Magdalena. Tienes una voz más gruesa. No, Buenos días, pero profe. ya aparecemos, no aparecemos. Ahora sí. Aquí está el amigo Kenny y el amigo César. Muy buena memoria. Muy bien, Ave profe. María. No, pues como un curso de 7 estudiantes uno se aprende los nombres de todos, creo. Sí, señor. Sí, pero entonces no se conectaron los otros estudiantes de los otros patios, ¿correcto? No lo sacaron hoy, profe. Ok. Uy, entonces me toca dar la clase alternada. Sí, profe, es que inclusive nosotros duramos 2 encuentros donde no nos pudimos conectar también aquí porque cuando no fue el internet, no nos La sacaron. visita. Ok, tranquilo, muchachos, no se preocupen. De todas maneras, ustedes son muy juiciosos y han, digamos, estado al tanto de lo que hemos realizado. Prácticamente la sesión pasada la dedicamos fue a actualizar a los chicos de los otros patios, que fue la primer sesión que entraban. Después de ya, esta es la octava, esta es la novena sesión, ¿no? Perdón, profe. Entonces, la sesión pasada no se perdieron de nada, fue una actualización prácticamente de todo lo que habíamos hecho en el curso con los chicos de los otros patios. Lo que hicimos fue actualizar un poco lo que fue las actividades, lo que fue el mismo cuestionario que no lo habían presentado. Entonces, si ustedes miran en la plataforma, ven que se corrieron un poco las fechas precisamente de las actividades. La actividad 5 que ustedes la tenían para esta semana, creo que quedó pues precisamente para la próxima semana, dándole también un poquito de espacio para que los compañeros de los otros espacios también lo pudieran actualizar. Entonces, me decía la profesora Yudeli que ustedes me tenían pues una guía y en la guía pues no aparecía exactamente, digamos, la información que tienen en la plataforma, ¿es correcto? Sí, exacto. Digamos, en la cartilla aparece hasta la actividad 5. Y con usted, según la plataforma, como íbamos con usted, vamos hacia las 5. Ya en las 5, ¿cierto? Sí, no, háganle caso a la plataforma, de todas maneras recordemos que la guía también pues, es un instructivo, pues a veces que Sí, porque es muy distinto, sí. Sí, a veces se corren algunas cositas, pero por eso, recuerden que yo me he tomado el trabajo de bajarles, de descargarles pues absolutamente toda la información en PDF, lo que ustedes van necesitando, lo que ustedes van requiriendo para precisamente poder cumplir a satisfacción esas actividades. Entonces, ¿cómo vamos con el desarrollo de la actividad número 5? ¿Cómo qué? ¿Cómo vamos precisamente con el desarrollo de esa actividad, de la 5? Pues, profe, lo que pasa es que en realidad no sabíamos si empezar a hacer la 3 de la cartilla, como iba la secuencia, o en la plataforma, por eso teníamos la duda. Ok, listo. Entonces, espérenme un segundito, voy a compartir pantalla. Para eso en consultoría, muchachos, tiene un término que se llama unificar criterios. Entonces, vamos a unificar yo los criterios. ya había arrancado la actividad 3 de la cartilla. No, recordemos también otras cosas, que existen unas actividades que son evaluativas y que existen unas actividades que simplemente, como les había explicado en algún momento, que son pues tareas, pero que no exigen o que no comprometen como tal un envío. Hay que hacer, si uno le deja una tarea, ¿Usted nos puede mostrar más o menos qué se debe hacer en la 5? Es que sí la vimos un poco compleja, la que está en la plataforma. Sí, pues ya les estoy compartiendo. Entonces, ya les estoy compartiendo. Vamos entonces aquí a mirarla. Ay, no abrí esto, espérame un segundito. Sí, ¿cómo sería así? Como decía un amigo, wait antico. Sí, es como el efecto.
Entonces, listo. Vamos entonces a hacer el repaso. Hasta el momento tenemos, digamos que vamos a la actividad número 5, pero ustedes solo han entregado una actividad que fue la actividad del ensayo. Esta creo que era la actividad número 2. Ok. Sí, Entonces, recordemos después que hay hicimos el actividades. quiz. No, he entregado, ojo, he entregado. Entonces, la actividad número 1 es de comprensión, esa no se debía entregar, simple es una tarea, esa era la línea del tiempo, ¿no? La actividad número 2 era el ensayo, esa sí se debió entregar, y esa pues ya la Sí, entregaron, exacto. incluso ya está calificada, ya está evaluada. Ajá. La actividad número 3 como tal es el quiz, es el cuestionario, Sí. ¿cierto? La actividad 4 creo que también era una actividad de comprensión, correcto, una actividad de comprensión que no se debe entregar. Ah, sí. Y la que estamos en este momento desarrollando es dentro de la unidad número 4, la actividad número 5. Ok. Listo, ahí estamos de acuerdo. Para desarrollar la actividad número 5, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 lecturas correspondientes que les pueden ayudar a realizar. ¿Qué sucede con esta actividad número 5? Recordemos que Sí. eso sí lo vimos hace 2 semanas, hace 15 días. Creo que solo estuvo César, no estuvo Kenny, donde hablamos un poquito sobre lo que eran los grupos, los gremios, los conglomerados. Hablamos un poquito del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Santo Domingo, de Ardila Lule. Vimos, digamos, cuáles eran como esos componentes. Vimos incluso pues algunas terminologías de estrategias hacia adelante y hacia atrás. Recordemos que hacia adelante es cuando, digamos, los grupos buscan tener un control sobre el mercado, sobre la distribución, sobre la logística, y hacia atrás, cuando se generan pues situaciones o estrategias hacia atrás, es que pues busca también tener apropiación de proveedores. Y dábamos un ejemplo, lo que hacía o lo que hizo Ardila Lule con su producto estrella, que es Postobón. Entonces, Postobón, y decíamos, ¿no? La composición de una gaseosa, ¿cuál es? 4 elementos básicos: agua, gas carbónico, lo que llaman la fórmula o el tetero, ¿cierto? Y lo que es el azúcar. El azúcar. Entonces, pues para tener, digamos, el control de sus proveedores, entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues Luis Carlos Sarmiento. No, pues compremos Río Paila, compremos Manualita, compró como 4 o 5 ingenios. O sea, cuando uno tiene plata, por ahí dicen el término popular, maravilla. Entonces, si uno tiene un producto estrella, Claro. y logra integrarse hacia atrás, o sea, con sus proveedores, pues tiene, digamos, todo el éxito, pues casi que asegurado, ¿no? Entonces, entre otras cosas, y eso así la mayoría de los grupos económicos en Colombia lo han realizado. Esos son los 3 más grandes, y creo que les daba también pues una estadística que en el mundo, ojo, en el mundo, el 1% de la población controla el 52% de la riqueza. ¿Ah? ¿Qué tal? Uy, y aquí en Colombia solo habían 3 millonarios. Precisamente, pues, el finado Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento y el señor Santo Domingo. De resto, pues sí, hay ricos, poderosos, con mucha plática, pero como millonarios, solo están catalogados aquí en Colombia 3 millonarios. Y habían otros grupos, que eso también, recordemos que todas las presentaciones y las grabaciones quedan en el foro de dudas. Entonces, cuando ustedes de pronto no puedan ingresar, o a veces que también pues, se nos designa algún tipo de situación como la de hoy, hay algunos docentes que están pues, en algunas capacitaciones, entonces no han podido entrar regularmente pues, a dar la sesión, pues se deja la clase grabada, pues cada docente pues determina en dónde. Entonces, en el caso mío, en el foro de duda, yo dejo pues material complementario, dejo las presentaciones. Entonces, creo que con los dos lo hemos hecho y hemos tocado la presentación, ¿no? Y además queda Sí. la grabación de la sesión. Entonces, para que nunca tengamos ese inconveniente de podernos perder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la actividad 5? Pues, primero, como les digo, uno siempre tiene que preparar con bases, con hechos, con lecturas. No es lo que yo creo, lo que yo opino, no. Uno siempre tiene que hacer las situaciones de acuerdo con algún elemento, con algo aterrizado, ¿cierto? Entonces, para yo tener algo aterrizado no es lo que yo creo, es que el grupo Ardila Lule es ultraderechista y es neoliberal. No, a mí no me interesa saber eso.
O sea, leamos de esas lecturas que ahí nos van a dar un poquito, digamos, también de los orígenes, de otras connotaciones, de situaciones validadas, ¿cierto? A nivel académico. Entonces uno lee para hacerse así como hicimos en el ensayo, que creo que les di a todos la retroalimentación. Entonces, ustedes hicieron muy bien y se nota porque en el escrito uno nota si la persona lee, averigua y consulta, o si simplemente a veces habla como, ¿cómo es que dice? Hablan como para, los términos no se deben decir, pero entonces, hablan como otro tipo de cositas. Entonces, para poder hacer actividad hay que leer primero que todo, hay que informarnos. También pues en la presentación que se les adjuntó, hablamos un poquito sobre los gremios, la importancia de los gremios, y hablamos un poquito sobre lo que sea ANIF, lo que era de desarrollo, lo que era la famosa ANDI, ¿cierto? Todos esos grupos y todos esos gremios, ¿por qué se fundan? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el aporte que le hacen, digamos, a los sectores económicos, ¿cierto? Entonces, todo eso está, digamos, dentro de este material, dentro de la presentación que se les hizo y obviamente, pues lo que se necesita es sintetizar. Recordemos que siempre que, bueno, acá en la plataforma que hablan que trabajo colaborativo, trabajo en grupo, no, o sea, siempre son individuales, son aspectos individuales. ¿Qué es lo que hay que hacer? De acuerdo, pues, con las lecturas y con la evaluación que ustedes hagan, con sus criterios y sus posturas críticas, porque, ojo, ustedes creo que ya están en sexto, séptimo cuatrimestre, ¿correcto? ¿En sexto? En séptimo. Profe, nos repite, es que se quedó sin señal un momento. Ok, ¿ustedes ya están en sexto o séptimo cuatrimestre? Séptimo. No, pues ya ustedes ya son más profesionales, ya están más allá que acá, ¿cierto? Entonces ustedes ya deben tener un Gloria a Dios, criterio. gloria a Dios. Ustedes ya están, ya colegas, ustedes ya tienen un criterio, ya deben tener unas posturas, ustedes leen, ya tienen que tener lo que se denomina lectura crítica, una postura crítica sobre algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues de acuerdo pues con esas lecturas y con lo que se les dijo, con lo que se les ha explicado, pues ustedes deben hacer un informe, ¿cierto? Deben hacer entonces un informe. Inicialmente, pues van a analizar. Acá se pide, creo que eran 3 grupos, donde decía. Pide 5 puntos. Bueno, la No, no, o portada sea, dice que la esencia, o sea, el cuerpo del trabajo, ¿cierto? La esencia del trabajo es que usted analice en esos 3 grupos económicos, lo que les dije. No, hay otros grupos económicos, lo hablamos, el sindicato antioqueño, ¿cierto? El grupo empresarial antioqueño es un grupo muy grande, algo pues muy fuerte. Hay otros grupos también que los alcanzamos a analizar dentro de la presentación, pero no, o sea, nos vamos a concentrar en los 3 grandes grupos que ustedes conocen, ¿cierto? Independientemente que yo lea, pues, yo sé que Luis Carlos Sarmiento Angulo, entonces, y ahí están, digamos, dentro de la presentación, pues todas las empresas que ellos manejan, Ardila Lule, pues, como digo, la joya de la corona es Postobón, el señor Santo Domingo, que era Bavaria, y ahora pues es San Miles, ¿cierto? Entonces, esos 3 grupos, de acuerdo con con las posturas, con las temáticas, con lo que ustedes saben, con lo que están en las lecturas, ustedes van a hacer una matriz PESTEL. ¿Recordamos lo que es una PESTEL? Ok, tranquilo, no se preocupe. Entonces, cuando hablamos de una matriz PESTEL es que yo estoy haciendo un diagnóstico. Recordemos que los diagnósticos pueden ser internos y los diagnósticos pueden ser externos. Para un diagnóstico interno es cuando yo miro las debilidades y las fortalezas que tengo como empresa, como grupo o como persona. Cuando yo hago un análisis externo, es cuando yo miro todo el medio ambiente a nivel de oportunidades y de amenazas. PESTEL simplemente es un acrónimo que significa situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas. eh, Algunos dicen PESTAL o algunos dicen PESTEL porque algunos llaman ambientales o ecológicas y la parte legal. O sea, ¿cómo afecta a esos 3 grupos, cierto? Situaciones políticas. ¿Será que los afecta la política? Claro. ¿El nuevo gobierno cómo los va a afectar? No, el nuevo gobierno en ese momento va a generar, ya está, mejor dicho, el nuevo ministro de Hacienda diciendo que se van a cobrar impuestos fuertes a la clase alta, a la clase rica, a la clase poderosa. Entonces, ¿los afecta? Claro que sí. La economía, ¿cómo los afecta el dólar? ¿Será que los afecta?
Claro que sí, hay muchos elementos importados, maquinaria, así ellos produzcan el azúcar, lo que sea. Hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, para la misma producción del azúcar, necesitan entonces fertilizantes y los fertilizantes, el principal recordemos que es la urea y la urea en ese momento subió un precio más o menos del 40% en promedio por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ¿Ok? Ucrania. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes analicen. Situaciones políticas, repito, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales o ecológicas y legales, ¿m? De los tres grupos académicos. Y ahora sí viene la formalidad. ¿Qué es la formalidad? Lo que dice acá. Ustedes deben hacer una portada, una introducción y el desarrollo y justificación del informe. Describir con hechos y datos los entornos analizados en la matriz PESTEL, teniendo en cuenta pues el sector económico que se asignó. Entonces, ojo, el sector económico son esos tres grupos económicos. El grupo Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento y Ardila Luna. ¿Listo? Y ya están dentro de la presentación las empresas y otra información que les puede ayudar pues para poderlo desarrollar. Explicar la importancia de los gremios y conglomerados en la construcción del tejido empresarial colombiano. Entonces, no, pues esas empresas han generado y aportan casi un 5% del Producto Interno Bruto en Colombia. O sea, aportan, claro que sí, generan X cantidad de empleo. Las lecturas dan un poco de estadísticas y dan, digamos, un poquito más de cifras aterrizadas de lo que, del aporte de estos, ojo, de esos solo tres grupos económicos. Ahí se habla de muchos más. Y sabemos que hay muchos más empolios y muchos más grupos económicos, pero para el ejercicio, solo esos tres. Determinar los principales grupos, gremios, conglomerados y clústeres a los que pertenece el sector económico y asignar. Entonces, por ejemplo, el solo hecho, digamos, del señor Ardila Lule, pues ese, él pertenece dentro de sus empresas, ¿no? A Fedecaña, a la Andi, a FENAL, bueno, todos esos grupos como tal, y pues una pequeña justificación. Y finalmente, concluir argumentando cómo los grupos conglomerados y clúster han influido en el desarrollo y el crecimiento económico del país. ¿Será que han influido? Obvio. Bastante, Claro que bastante sí. por muchísimas situaciones. Las empresas generan empleo, las empresas también generan pues actividades secundarias a otros sectores de la economía, impulsan una región. Entonces, todo ese tipo de situaciones son lo que necesito que lean, que miren, que analicen, hagan la matriz PESTEL, ¿cierto? Que, como digo, es una situación de un análisis externo y que empiecen, digamos, a sintetizar esos hechos en el informe. ¿Para cuándo quedó esto? Venga a ver, acá debe decir. Quedó para, mire, el martes 19 de julio, ¿sí? Incluso ni siquiera para la siguiente semana, sino para la de arriba. Entonces, pues previendo, pues como le digo, estos ajustes los hicimos en consensos con los compañeros de las otras estancias que hasta ahora pues se podían conectar y que pues me debían la actividad de ensayo, me debían el cuestionario y me deben esta como tal. Entonces, ya con esto quedamos nivelados. Listo, ¿Listo? profe. O sea, básicamente, pues, desarrollando esta actividad que hagamos al día con su merced. Exacto, es que ustedes van al día porque ustedes ya Listo, profe. hicieron como tal la La presentación matriz del PESTEL ensayo no se y ya me presenta en hicieron el el informe cuestionario. concreto, como tal, la matriz PESTEL es para nosotros analizar los datos y ahí hacer los concretos en el Hacer un informe. informe. Exacto, y hacer los 5 pasos que dice el informe. O sea, el Ah, primer paso listo. dice portada, una introducción y una justificación. Ah, pero si yo no tengo la matriz, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a justificar? Entonces, ojo, si vamos en orden, usted lo primero que tiene que hacer es las lecturas juiciosas. Segundo, Listo. miren nuevamente, y como les dije, pues está en el foro de dudas, la presentación correspondiente a esta actividad número 5 que es de la unidad número 4 que es la que creo que esa la hice solo con César, ¿cierto? Sí, creo que sí, profe. Kenny no estaba, pero bueno, Kenny, pues apóyate cuando tú no ingreses y lo mismo César, pues ustedes ven los videos y verá que lo mismo que yo estoy diciendo es la misma explicación y se entiende pues bastante la coherencia que estamos haciendo pues en el curso. ¿Listo? Ok. Es más, vamos, me parece un ejercicio importante. Ven, vamos, voy aquí a compartir nuevamente la pantalla y les voy entonces a presentar el video que nos hace precisamente de la justificación por parte de aulas virtuales de esta unidad número 4. Esperen un segundito. Listo. Unidad 4.
Y verá que creo que a los dos sí les dije, desde el punto de vista holístico, o sea, es importante tener uno el concepto como grande, global, Macro. general de algo, para después aterrizarlo a las actividades, a las funciones y a los compromisos de aprendizaje que ustedes van a necesitar. Listo. Pues veamos entonces este video que es bueno, que nos guía qué es lo que vamos a hacer acá en la unidad número 5. ¿Están escuchando? Sí. Desarrollo empresarial colombiano. ¿Sabías que el grupo empresarial antioqueño está conformado por aproximadamente 130 empresas y sus ingresos equivalen a cerca del 6% del Producto Interno Bruto? Así es, se trata de un conglomerado del que hacen parte tres grandes grupos empresariales del país. Debes saber que los conceptos de grupo, conglomerado y gremio se refieren a las diferentes formas de asociación de las unidades productivas. Al respecto, es fundamental preguntarse, ¿cuál es el impacto político, social y económico de los grandes grupos empresariales en el país? Para el desarrollo de esta unidad se plantea como propósito explicar la importancia de los gremios y conglomerados en la construcción del tejido empresarial colombiano. A través de la revisión y el análisis de los recursos educativos, comprenderás los conceptos de innovación, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos, redes empresariales, grupos económicos y conglomerados. Mediante el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la participación en las tutorías y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales. Estarás en capacidad de analizar las crisis financieras de las décadas de 1980 y 1990 en nuestro país, así como los impactos en diferentes sectores y el papel que jugaron los grupos y conglomerados empresariales. Las claves en este proceso son constancia, organización y planeación. Por ello es importante hacer uso de los diferentes recursos educativos con los que cuenta la Biblioteca Rafael García Herreros, así como de las diferentes herramientas de comunicación y organización que ofrece la universidad. Entonces, muchachos, acá pues esa información de la biblioteca, pues sabemos que no tenemos acceso, pero tienen ustedes ya esta información en PDF. Entonces, lo importante es que pues, usted la pueda bajar, de redes empresariales local, investigación, desarrollo e innovación de la empresa, lo que son los clústeres, herramientas de Caldas, Colombia, el proceso evolutivo de conglomerados o grupos económicos en Colombia, efecto de la globalización en el efecto y la eficiencia de la técnica en el contexto regional de Colombia, determinantes de la innovación en productos o procesos, caso colombiano, y Colombia frente a la economía de conocimiento, un callejón sin salida. Entonces, con esto nos va a dar información. O sea, y nos va a dar... perdón, profe, de esas 5 lecturas vamos a sacar toda la información. Exacto. Ahí hablan de Ardilalule, Santo Domingo y exacto. Ahí le va a dar bases, pues para poderlo hacer. ¿Listo? Y también, de todas maneras, como les digo, ustedes ya están en séptimo cuatrimestre, ustedes ya tienen un pensamiento crítico, ya tienen, digamos, una formación. Y no hay, profe, y no hay un resumencito de todo. Nah. No, acostumbrémonos a leer es chévere, leer es divertido. Una aproximación, digamos, no resumen, pero sí que también les va a ayudar con el trabajo, es la presentación que está también en el foro de dudas. ¿Cierto? Ahí se recopilaron los principales grupos, los principales gremios económicos que nos dan luces pues, para poder hacer el trabajo de la unidad número 5. Pero no, hace un resumen que usted lea 2 páginas, no, hay que leer, hay que enterarse un poquito más. Recordemos pues el contexto de nuestro curso de desarrollo empresarial colombiano. Entonces es importante y pues, como les digo, no lo había podido hacer hasta ahora, pero sí felicitarlos pues, por los ensayos, muy buenos, los dos estuvieron buenos, ahí se les hizo las observaciones, pero como digo, se denota que hubo una lectura y que no sacaron pues información como cuando uno se pone en el colegio a hablar sobre imaginario.
Entonces uno acá, como profesional, uno siempre tiene que, sobre hechos y sobre bases reales. Si uno da una estadística, uno tiene que decir la fuente y tiene que decir el año en que se consultó. No, lo que pasa es que el 80% de la población colombiana es rica. Uy, sí, pero ¿cómo así? ¿Dónde se dijo? No, es que eso fue un estudio en 1890 y se le hizo únicamente en Bogotá. O sea, uno tiene que tener el contexto de todo, ¿no? Entonces siempre tiene que mirar información con un contexto de quién la dijo, en dónde se dijo, en qué fecha se hizo, ¿no? Para realizar este tipo de actividades. Entonces, este trabajito es largo y por eso, como les estaba comentando, pues se dio un poquito más de plazo. También pues para que tuviesen pues los 7 integrantes que tengo pues acá en este curso pues la misma dinámica y pues cuando haga pues una charla pues que todos estemos como yo digo pues hablando el mismo idioma, pues que haya una unificación de criterios y pues también la unificación de las actividades. Entonces no sé, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen para que la podamos despejar? No, profe, pues básicamente era pues aclarar la duda sobre la actividad correspondiente a o la que seguía, pero pues ya con eso pues ya empezaremos a trabajar en la actividad número 5. Sí, señor, y ojo, 19 de junio, pero y ya saben, hay trabajito, o sea, no, entonces el 18 me pongas el no, ojo, y lo que decía, digamos, en el video introductorio, uno siempre tiene que prever situaciones y para eso somos administradores de empresas, para planear, organizar, dirigir y controlar las actividades. Entonces siempre tienen que planear sus tiempos, sus movimientos. Bueno, no lo hago todo en un día, voy a hacer, digamos, esta parte, por ejemplo, hoy hacer las lecturas juiciosas, mañana Sí, claro. hacer la matriz Pestel, pasado mañana hacer X y Y situación. Entonces, Oh, claro, profe, y es que independientemente de eso, pues aquí a nosotros, por lo general, pues nos toca aprovechar el tiempo máximo que tenemos aquí en el aula, porque pues obviamente, profe, o sea, la realidad es cruda y es dura, que pues digamos nosotros después de que salimos de aquí del aula, pues ya no tenemos oportunidad, ¿sí? De pronto acceder a leer información, a hacer este tipo de cosas, porque pues lamentablemente pues ahorita no tenemos ni siquiera para decir imprimimos una hoja y leemos. No, yo sé, y no solo tienen mi clase, yo sé que tienen otras clases más, entonces por eso le digo, es importantísimo la planeación. Exacto. De todas maneras, pues le agradecemos mucho, profe, pues su colaboración. No, muchachos, yo soy para servirles y ya saben, si necesitan pues cualquier otra aclaración de lo que sea, me pueden escribir acá por el correo interno, por el correo del aula, que me llegan yo constantemente estoy revisando el aula y pues mirando si de pronto hay alguna duda razonable, ¿no? Pero entonces, como digo, hay que leer, hay que descargar los PDFs, leerlos para poder entonces hacer el PESTEL y después entonces realizar los 5 puntos que se solicitan para ese informe de la actividad número 5. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, pues con eso, pues yo creo que se finaliza la tutoría en el día de hoy. Agradecerles pues, por la asistencia. Recuerden, ustedes no están solos en este proceso. Me pueden escribir, ahí tienen pues todo el material, ahí tienen, digamos, todas las herramientas pues para hacer. Yo veré, o sea, cada vez uno trata de hacer las cosas mejor y mejor y mejor. Entonces, yo quiero pues que este informe sea mucho mejor que el ensayo que ya ustedes me presentaron. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, pues con eso finalizamos la tutoría de hoy, 7 de julio del año 2022. Profesora Yudeli, no sé si hay algo más que comentar. Muchachos, y finalmente pues decirles que de todas maneras la sesión está siendo grabada, tan pronto finalicen y creo que en eso sí me caracterizo que yo el mismo día o máximo al día siguiente subo la grabación pues para que puedan, si de pronto hay algún aspecto que quieran repetir, algo que quieran visualizar o como les dije, algún día que de pronto ustedes no puedan asistir, siempre quedan las sesiones grabadas. Entonces pues me despido muchachos, profesora Yudeli, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien, profe. Hasta la próxima. Bueno, no. Listo, César, dígame. No, pues